Hola, Hola. hoy vamos a iniciar el capítulo 6, titulado El cuerpo interior. Vamos a leer páginas 131, 132 y 133. Vamos a ir con un subtítulo que se dice: Su yo más profundo es ser. Aquí en el formato del libro de preguntas y respuestas dice el interlocutor de Eckhart Tolle: usted habló antes sobre tener raíces profundas interiores o habitar el cuerpo. ¿Puede explicar qué quería decir con eso? Vamos a ver qué nos empieza a decir el autor sobre esto que tiene que ver con el cuerpo interior. Dice el autor: el cuerpo puede volverse un punto de acceso al reino del ser. Expliquemos esto más profundamente ahora. Dice el interlocutor: todavía no estoy seguro del todo si entiendo plenamente lo que usted quiere decir con ser. Dice el autor: ¿el agua? ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. Eso es lo que diría un pez si tuviera mente humana. Hace esta comparación, esta analogía del pez, porque realmente si tú le preguntaras a un pez por el agua, pues te diría: ¿qué es el agua? No sabe qué es el agua. Toda su vida, bueno, obviamente en esta fantasía, por llamarlo así, de que más que nada que el pez pues pensara y bueno, fuera un pez que hablara, etcétera, ¿no? Como un pez humano, ¿no? El pez ha estado tan cerca, tan siempre sido del agua, por ponerlo así, siempre ha estado ahí, que cuando le preguntas por el agua diría: pues ¿a qué te refieres con agua? No entiendo, pues ¿Qué es? ¿qué es? Pues más o menos lo mismo pasa con el ser. El ser humano siempre ha estado ahí, en ese ser, siempre ha pues estado ahí, esa parte tan íntima, tan esencial del ser humano, está ahí y no se puede borrar. Lo que pasa es que se ve opacada, ya lo hemos mencionado, esa dimensión se ve opacada por pues lo emocional, lo intelectual, el pensamiento, el conocimiento. Y entonces todo eso se pierde cuando somos muy pequeños, niños. Todo eso está ahí vivo todo el tiempo. Pero de repente entra este aprendizaje a través de la mente, que es normal y es una etapa que hay que pues vivir. Y entonces empieza a surgir el tiempo psicológico. El tiempo psicológico, esto de recordar y anticipar. Y nuestra identidad empieza a tomarse a través de exclusivamente ese pensamiento. Y el ser queda totalmente olvidado, ¿no? Entonces, bueno, esta metáfora o esta analogía del pez con el agua pues es muy significativa para que podamos indicar esto que tiene que ver con el ser y el ser humano. Vamos a ver qué nos dice el autor. Por favor, deje de intentar entender al ser. Usted ya ha tenido destellos significativos del ser, pero la mente siempre tratará de meterlo en una cajita y después ponerle una etiqueta. Eso no se puede hacer. Esto es la complejidad de esta enseñanza y de realmente las enseñanzas espirituales originales, ¿no? Que pues se distorsionaron precisamente porque hubo mentes humanas que metieron la enseñanza en una cajita, la etiquetaron y le pusieron Vedas, le pusieron Tao Te Ching, le pusieron Bhagavad Gita, le pusieron Biblia, le pusieron Corán, le pusieron sutras. Entonces ahí es donde pues se distorsionó y empezó a ser motivo de separación, cuando realmente no se puede hacer eso con la enseñanza. Por eso la religión que más se acerca a la enseñanza original actualmente es el Zen, pero el Zen de veras,
no que hoy en día le ponen a todo alma zen, conciencia zen, espíritu zen, y sigue siendo lo mismo que hoy en día circula por ahí. No. La enseñanza original del zen, el budismo zen, bueno, no tiene escritos, no tiene como unas escrituras, sí, dogmáticas, así de escritas. No tiene ese tipo de libros. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué? Porque realmente no se trata de aprenderse cosas, se trata de vivirlo. Y a eso se refiere esto, ¿no? De que pues no se trata de que tú hagas un conocimiento acerca del ser, que lo puedas estudiar y lo puedas dividir o lo puedas analizar. No. Eso no tiene nada que ver con el verdadero ser. Entonces, por eso dice el autor, eso no se puede hacer. No puede volverse un objeto de conocimiento. En el ser, el sujeto y el objeto se mezclan en una sola cosa. Esto también para la mente no tiene sentido, cómo el sujeto y el objeto van a ser lo mismo, ¿no? Y se mezclan. Pero bueno, les digo, esto más que sea un conocimiento más, tiene que ser una experiencia aquí ahora. Dice, el ser puede percibirse como el yo soy, siempre presente, que está más allá del nombre y la forma. También ya hablamos esto del yo soy, ¿no? Que no se trata de como responder una pregunta de examen. No, el yo soy solamente son palabras que indican algo y lo que importa es eso que a donde apunta, ¿no? Seguimos, sentir y por lo tanto saber que usted es... Perdón, sigo. Sí. Sentir y por lo tanto saber que usted es y morar en ese estado profundamente arraigado es la iluminación. Es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. Tantas interpretaciones, y esta podría ser una más, pero la verdad es que cuando tú puedes encontrar esa dimensión en ti, mira, podrán estar pasando las cosas afuera, pero realmente hay un campo, ¿sí? Un campo de presencia, de quietud interna, donde pues puedes encontrar más claridad y pues al final más libertad, porque pues hoy en día el ser humano no nada más su pensamiento lo aprisiona, sino también la emoción, y pues ahí no eres libre, ¿no? Entonces, importante que vayamos reconociendo, o más que reconociendo, que tengamos esa curiosidad hacia esto, ¿sí? Si ya estamos metidos en estos temas, a ver, ¿qué fregado será la iluminación? Esa curiosidad. Sí, ¿no? A ver si es cierto que tan, pues, verídica, o qué tanto se puede llegar ahí. Entonces, mientras tú puedas tener esa inquietud, esa curiosidad, pues eso te va a hacer avanzar, ¿no? Es lo que yo siempre comparto, ¿no? De que pues eso es lo que a mí me ha hecho avanzar, esa curiosidad de a poco sí se puede, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. JP nos va a ayudar. Sí. ¿Libres de qué? Pregunta el interlocutor. Libres de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Esta ilusión del yo, como la llama el Buda, es el error fundamental. Libres del miedo en sus innumerables disfraces, como consecuencia inevitable de esa ilusión. El miedo, que es su termómetro constante, mientras derive su sentido de sí mismo solo de esta forma efímera y vulnerable. Y libres del pecado, que es el sufrimiento que usted se inflige inconscientemente a sí mismo y a los demás, mientras este sentido ilusorio de sí mismo gobierne lo que piensa, dice y hace. En un parrafito, ¿no? Nos viene a explicar de qué se trata esto de la conciencia y de la iluminación, ¿no? Y de qué se trata el hecho de que el ser humano pueda ir más allá, ¿no? Ir más allá de este nivel de conciencia que actualmente, pues, lo domina, que es la mente. Fíjense, dice libres
de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Hay algo más. Entonces, cuando tú puedes encontrar ese algo más, entonces libres del miedo, ¿ok? Porque sí, libres de qué? Tu pensamiento, tú piensas porque tienes miedo. El pensamiento no es más que el tratar de asegurar las cosas, ¿sí? De controlarlas por miedo. Por eso se genera el pensamiento. Las creencias no son más que ese tratar de extinguir el miedo, de apagar el miedo, pero siempre a través de una creencia el miedo sigue ahí, no se apaga. Tú lo tapas con una creencia, pero el miedo sigue ahí. La emoción también tiene que ver con un miedo a perder algo, sientes que pierdes. Entonces todas tus emociones, cuando tú empiezas a resistir, cuando tú empiezas a resistir surge la emoción, pero no es otra cosa más que sientes que pierdes algo. Entonces por eso resistes, por eso no puedes aceptar y empieza la resistencia, surge la emoción. Entonces al final el miedo es lo que tiene el ser humano mientras esté en ese estado de conciencia egótico, atrapado en la mente. El miedo va a seguir rigiendo este mundo y pues mientras siga rigiendo este mundo pues no se puede hacer mucho, ¿no? ¿Cuál libertad? Decimos que podemos elegir, pero realmente si seguimos atrapados en el miedo no se puede elegir. Esto empieza individualmente, tú te libras del miedo y ahí es donde las demás personas, tú no necesitas obligar o enseñar a alguien a que no tenga miedo, no. Simplemente en tu entorno, el hecho de que tú no tengas miedo, que se deshaga el miedo, tu presencia va a deshacer el miedo. Entonces se va a contagiar ahí los demás. Sí. Y una vez que eso pase, bueno, pues ya los demás irán teniendo esa curiosidad. Y entonces ahí es como se va a expandir. Pero necesita ser primero individual para que realmente el mundo a nivel global y la humanidad pueda ver esta transformación de conciencia. ¿Okay? Bueno, libres del miedo y libres del pecado, o sea, del sufrimiento. El sufrimiento se genera por esta pelea del bien y el mal en nosotros, del miedo y el deseo. Que quisiéramos huir de uno y tener el otro nada más, pero no. En ese nivel de conciencia siempre va a haber la guerra entre uno y otro, ¿no? Porque son lo mismo, ¿eh? Esta es la cuestión de que la mente no puede entender que son lo mismo y por eso quisiera librarse de uno y solo tener el otro, pero la mente no puede darse cuenta de que son lo mismo. Miedo, deseo, bien, mal, positivo, negativo. La mente lo separa y tendrá. Seguimos, por favor. Mire un subtítulo. Mire más allá de las palabras. Y dice el interlocutor: no me gusta la palabra pecado. Implica que se me juzga y se me encuentra culpable. Puedo entender eso. Durante siglos se han acumulado muchos puntos de vista e interpretaciones erróneas alrededor de las palabras como pecado, debido a la ignorancia, a los malos entendidos o al deseo de controlar. Pero contienen un centro esencial de verdad. Si usted es incapaz de mirar más allá de tales interpretaciones y por tanto no puede reconocer la realidad a la que apunta la palabra, entonces no la use. No se atasque en el nivel de las palabras. Una palabra no es más que un medio para llegar a un fin, es una abstracción. De forma parecida a un poste indicador, señala algo más allá de sí misma. Ahorita con lo que viene va a quedar muy clarito. Dice, la palabra miel no es miel. Sí. ¿Ya? Con eso, ¿no? Igual pasa lo mismo con la palabra Dios, no es Dios. La gente se aferra a la palabra Dios, pero porque en el nivel de la mente solamente se puede aferrar uno a los símbolos, ¿okay? A las palabras. ¿Qué es una palabra? Pues son símbolos y cuando las repites, pues son una serie de sonidos que emites con las cuerdas vocales, ¿no? Pero eso realmente puede explicar algo de verdad. Entonces, bueno, la palabra miel no es miel.
Seguimos. Usted puede estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quiera, pero no la conocerá realmente hasta que la pruebe. Después de haberla probado, la palabra se vuelve menos importante para usted. Usted no se apegará ya a ella. Similarmente, usted puede hablar o pensar en Dios continuamente durante el resto de su vida. Pero ¿significa eso que conoce o ha tenido siquiera un destello de la realidad a la que se refiere la palabra? En realidad no es más que un apego obsesivo a un poste indicador, un ídolo mental. Eso lo hemos repetido, yo creo que muchas veces. ¿Okay? El ser humano se apega a las palabras y eso solamente nos indica que está en el estado de conciencia egótico, o sea, en el estado de inconsciencia, espiritualmente hablando. Y pues eso es lo que, la oportunidad, ¿no? Esa es la oportunidad que nos da este tipo de enseñanza, de ir más allá. Seguimos. También se aplica el sentido contrario. También se aplica el sentido contrario. Si por cualquier razón a usted le desagradara la palabra miel, eso le impediría probarla. Si usted tuviera una fuerte aversión a la palabra Dios, lo que es una forma negativa del apego, usted podría estar negando no solo la palabra, sino también la realidad que señala. ¿Ok? Mientras estemos en ese nivel de conciencia, la palabra va a tener un poder, sí, pero de apegarte o de rechazarla, pero al final es lo mismo, sigues atrapado en ese nivel. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que la mente no puede ver, piensa que en lo positivo o en un lado, una polaridad, ahí va a estar bien. No, es que es el mismo nivel, no te sirve. ¿Ok? Es como decir, vamos a poner este ejemplo, en una escuela primaria, hay primero A, primero B y primero C. Entonces tú dices, no, yo no me voy a ir al A, yo me voy a ir al C. Y al siguiente año, no, yo me voy a ir al primero A. Y al siguiente año, no, al primero C, otra vez, ¿no? Oye, sigues en el mismo nivel. No importa si te vas al A o al B o al C, ¿no? Sigues en el mismo nivel. Bueno, pues lo mismo pasa con la mente, ¿no? Miren, esta metáfora yo creo que es clara. También se aplica, dice... Usted no se apega. Usted estaría separándose de la posibilidad de experimentar esa realidad. Todo esto está, por supuesto, intrínsecamente relacionado con estar identificado con su mente. Así que, si una palabra ya no funciona para usted, abandónela y reemplácela por otra que sí, que sirva. No le gusta la palabra pecado, entonces llámelo inconsciencia o locura. Esto puede acercarlo a la verdad, a la realidad que hay detrás de la palabra, más que una palabra como pecado que ha sido mal usada durante mucho tiempo y que al mismo tiempo deje poca probabilidad. Posibilidad de culpa. ¿Okay? O sea, no importa la palabra que ocupes, el sufrimiento, quieres llamarle negatividad, sufrimiento, infelicidad, insatisfacción. El Buda hablaba de una insatisfacción, ¿no? A eso se refería el sufrimiento del que hablaba Buda, o ese deseo, ¿no? Que no está siendo saciado, entonces es insatisfacción. Ponle la palabra que sea al final, es una incomodidad que se siente aquí y no te puedes engañar, ahí está, y mientras esté ahí, quiere decir que hay inconsciencia. Hay inconsciencia, hay una dimensión en ti que va más allá de esa inconsciencia, y ahí es donde se habla de que la verdad nos hará libres. ¿Okay? Seguimos. Tampoco me gustan esas palabras. Implica que hay algo mal en mí. Se me juzga, dice el interlocutor, ¿no? Muy acertado porque, bueno, es una persona que en el estado de conciencia egótica, pues sí, así se comportaría, ¿no? Dice el autor, por supuesto que hay algo mal en usted y no está siendo juzgado. O sea, así de facilito, ¿no? Mientras el ser humano no pueda ver
que no se trata de tener solo felicidad o alegría o positivismo y alejarnos de lo negativo, de lo que está mal, ¿sí? Mientras sigamos atrapados en ese juego, esa es la ilusión. Tú vas a despertar espiritualmente o te vas a iluminar, vas a ser consciente realmente cuando esas dos polaridades se mezclen, se unan y la dualidad se deshaga. Pero bueno, estamos en el camino. En el video de hoy es todo. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.